Te van a platicar de mí y van a preguntar también qué fue lo que pasó si se miraban tan felices y se mojaran tus ojos. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión y para este video he decidido compartir con ustedes parte de mi experiencia en la materia llamada prácticas psicológicas supervisadas. ¿Esto con qué finalidad lo hago? Lo hago con la finalidad de que ustedes puedan darse una idea o que ustedes puedan tener noción de qué se trata el asunto de ir con el psicólogo, en qué consiste el ir a terapia, en qué consiste o qué cosas son las que se hacen dentro de un consultorio clínico o dentro de un consultorio en el cual trabajan tanto paciente como psicoterapeuta o psicólogo. Si ustedes tienen alguna idea, opinión, comentario o sugerencia respecto a lo que les acabo de mencionar, me encantaría que me lo hicieran saber a través de los comentarios, pero mientras eso sucede, les explicaré brevemente de qué es lo que estamos hablando. Para ponerlos un poquito en contexto, me regresaré en el tiempo a cuando era estudiante de psicología, pero de tercer grado. Nosotros como estudiantes, al llegar a tercer grado, específicamente en el sexto semestre, se nos informa de que el próximo semestre que inicia o el ciclo escolar que inicia, al grado al que nosotros vamos a pasar, que es cuarto año, nosotros entraremos a una fase. Previamente se nos da una materia introductoria en donde vemos nociones o en las cuales nos podemos nosotros dar una idea por cuál fase nos vamos a decidir o a cuál fase nos vamos a inclinar. Dentro de la carrera y del plan de estudios se manejan 4 fases básicas, que es la psicología educativa, que es la psicología organizacional, la tercera sería fase social y la cuarta y última sería la fase clínica, que es en la que actualmente me encuentro yo. A continuación, procederé a leerles un tanto de manera específica en qué consiste cada una de estas fases que les acabo de mencionar. Psicología educativa. Es una rama que trata con la aplicación de los principios y teorías psicológicas al espectro amplio de la enseñanza, la capacitación y los problemas de aprendizaje en los escenarios educativos. Psicología organizacional. Rama de la psicología que estudia la conducta humana en el ambiente laboral y aplica los principios de la psicología general a cuestiones y problemas relacionados con el trabajo. Psicología social. Estudio de la influencia social que ejerce la presencia real, imaginaria o simbólicamente representada de otras personas en los pensamientos, sentimientos y acciones de un individuo. Psicología clínica. Acá entre nos, la más chingona. No se crean. Rama de la psicología que se especializa en la investigación, valoración, diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de los trastornos emocionales y conductuales. Dicho esto, entrando en cuarto año, nosotros en psicología clínica, las prácticas psicológicas que tenemos que hacer y que es una materia obligatoria que nosotros llevamos una vez estando en la fase, cada uno de mis compañeros y yo decidimos elegir cierta institución, ya sea por gusto, por recomendación, por alguna opinión, porque ya lo teníamos previsto. Y estas prácticas que nosotros realizamos en dichas instituciones consisten básicamente en ya sea la atención a los pacientes, ya sea algo de orientación, ya sea revisar papeleo o ya sea revisar pruebas, ya sea la aplicación de pruebas a los pacientes como para evaluar algunos aspectos de su comportamiento, de su vida o de alguna enfermedad que ellos puedan tener. Después de haberlos puesto un poco en contexto, como les decía, ahora sí viene lo bueno, ahora sí viene la parte de mi experiencia y cómo es que me fue o cómo es que me ha ido hasta el momento en la práctica clínica. Todo comenzó en el mes de agosto del 2019, o sea, del año pasado, cuando acudí por primera vez a la institución en donde yo había decidido comenzar a realizar mis prácticas psicológicas.
Recuerdo perfectamente aquel día en el que sostuve mi primera plática con la psicóloga encargada del área. En esa charla, la psicóloga me decía que uno de los requisitos fundamentales para que yo pudiera realizar mis prácticas psicológicas bajo la supervisión de ella y con el plan de trabajo y en la institución en la que se estaba llevando todo esto a cabo, ese requisito consistía en que yo tuviera un proceso terapéutico ya llevado o que estuviera en proceso, valga la redundancia, el proceso terapéutico para que yo pudiera ser aceptado en ese lugar y que pudiera, como ya les decía, prestar ese servicio y que yo pudiera acreditar o pasar la materia en la escuela. Fuera de eso, como les decía, de la plática que sostuve con el personal y ya una vez que yo hice los trámites, el papeleo, tanto en la escuela como en la institución, para yo poder comenzar a presentarme a trabajar. Mi primer experiencia fue observando cómo la psicóloga atendía a los pacientes, cómo era la interacción que se daba dentro del consultorio en donde trabaja más bien mi jefa o la psicóloga encargada de mí y de los pacientes y de esa área. Recuerdo también que antes de entrar de lleno con mi primer sesión y mi primer paciente en terapia o psicoterapia, pasé algunas de las sesiones observando cómo atendía a la psicóloga, en donde ella incluso me hacía preguntas y en donde de alguna manera me evaluaba para ver si yo estaba capacitado o si yo tenía las habilidades y las herramientas necesarias para ella de cederme parte de esa responsabilidad y poder así trabajar con los pacientes. Después de mis primeras observaciones, mis primeros acercamientos a una sesión de psicoterapia o terapia, por fin llegó el momento en el que estuve ante un paciente. Recuerdo perfectamente que en esa sesión yo estaba súper nervioso, súper tenso, y estaba algo preocupado, estaba con cierto temor, porque yo no sabía, o mejor dicho, yo no tenía la experiencia todavía de atender a un paciente para poder, digamos, en un principio aclarar o esclarecer qué es lo que sucede en la vida de esa persona y qué es lo que yo le puedo aportar. El llegar también a un acuerdo entre el psicólogo y el paciente de qué es lo que se va a trabajar o cuáles van a ser los objetivos de dicho trabajo terapéutico. Todo ese tipo de cuestiones y todo ese tipo de cosas pasaron por mi cabeza en ese momento. Ya conforme pasaba el tiempo, conforme atendía a más pacientes, conforme me empapaba más de la experiencia, tanto propia como de la psicóloga y de los demás compañeros practicantes que tenía en la institución, conforme pasaba todo eso ya iba agarrando algo de confianza, ya me iba sentando, digámoslo así, ya iba relajándome un poco más, ya me centraba un poco más en lo que me decían las personas, en lo que me platicaban en la sesión, en lo que me contaban. Ya fuera de la sesión investigaba, encargaba una que otra tarea, empezaba a esclarecer qué es lo que sucedía, empezaba a meterme ya más de lleno al ámbito experiencial, al ámbito de la práctica. Y dejando un poco de lado lo teórico. Al principio sí me costó muchísimo trabajo, he de reconocerlo, el dejar esta parte teórica que me aconsejaba mucho mi psicóloga, que me decía: Cristian, deja a un lado ese estudiante de psicología y simplemente sé tú, sé esa persona agradable, sé esa persona que escucha atentamente, que no critica, que no enjuicia a los demás. Olvídate por un momento de esas cuestiones morales, de lo correcto, lo incorrecto. Deja a un lado cada personaje que has visto a lo largo de tu carrera por un momento y estate frente a frente, mantén una relación de persona a persona. Eso ya es un poco más relacionado a un enfoque específico que se maneja dentro de la psicología y de la psicoterapia, que es el humanismo o lo rogeriano, lo que tiene que ver con Maslow, Otto Rank y todo ese tipo de personajes que abogan por una interacción entre dos personas y dos humanos dentro de un consultorio. Quiero comentarles que sí, efectivamente, todas esas sugerencias y recomendaciones por parte de la psicóloga, o sea, mi jefa, me ayudaron muchísimo. Me sirvieron muchísimo para yo relajarme y poderme asentar y de una vez por todas comenzar a practicar de una manera más responsable y más adecuada. Obviamente la psicóloga todo el tiempo ha estado supervisándonos. Obviamente a los pacientes se les pedía autorización. Se les decía que si
yo o algún otro compañero podíamos atenderlo o si él prefería que la psicóloga los atendiera. También es otra cuestión muy importante que mencionar, porque no es de que nosotros como practicantes lleguemos a una institución y el psicólogo te imponga a ti, por ejemplo, como paciente, mira, este practicante te va a atender. Puede que tú tengas a lo mejor la idea de que el practicante no sabe, no tiene experiencia, me va a joder más, no me va a ayudar, no me va a servir, y que por esa razón o por muchas otras tú les digas al psicólogo, no sabes qué, yo quiero ser atendido por ti. El practicante, si quiere, puede entrar, puede escuchar, pero yo quiero que me atienda usted, señor psicólogo o psicóloga. Algo que se me escapaba contarles es que tanto terapeuta, tanto psicólogo como paciente, cliente o persona, ambos aprendemos muchísimo. Y les digo ambos porque, además de contarles parte de mi experiencia como terapeuta, o sea, estando de un lado de la silla o del escritorio, también he tenido la fortuna y la oportunidad de estar del otro lado como paciente. Ya para no hacer este video mucho más largo, para no hacer la charla más larga de lo que ya es, quiero terminar por decirles que es una experiencia muy bonita, es una experiencia muy agradable. El hecho de que nosotros como estudiantes de psicología, al estar en cuarto año, ya podamos tener nuestras primeras experiencias reales con los pacientes en un ámbito ya clínico, en un ámbito ya terapéutico, en donde se manejan casos reales, casos graves, algunos muy fuertes, y en donde necesitas tener una preparación tanto profesional como personal para que tú puedas, digamos, aportarle algo o ayudar a las otras personas que solicitan la ayuda o el apoyo de un profesional como lo es el psicólogo. Ahora sí, ya para terminar, muchas gracias por haber visto este video. Gracias por dedicarme unos minutos de su tiempo. Les agradezco mucho a los que se han suscrito. Les agradezco enormemente por estar aquí. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.